pasen más adelante. El tema que vamos a estar estudiando lleva por título Queriendo usurpar el trono de Dios. Ya con el nombre leyéndolo, me imagino que se estarán imaginando quién es el usurpador y en cierto sentido o en el sentido completo, mejor dicho, están en lo correcto. Queriendo usurpar el trono de Dios. En el libro de Isaías, al capítulo 14, los versículos del 12 en adelante nos dicen lo siguiente para tener una idea del nombre del tema que estamos estudiando. Dice el versículo 12, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como caíste del cielo, oh lucero de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Al analizar estos versículos, vemos que está hablando del lucero de la mañana, que es Satanás, que incluso él usurpa este nombre, porque sabemos que la estrella resplandeciente de la mañana es Cristo Jesús. Vemos aquí que Satanás dice que él levantará su trono, lo cual nosotros sabemos que él no tiene ninguno. Y dice que levantará su trono en el norte, queriendo usurpar el trono de Dios. En el libro de Salmos 89, Salmos 89, la palabra de Dios nos dice lo siguiente, a pesar de lo que Satanás está tratando de hacer, de usurpar el trono de Dios. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Versículo 36 dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Versículo 37 dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, dándonos a entender que la promesa que Jehová Dios le hizo a David, que su trono iba a permanecer para siempre. Y me adelanto un poco al decirle que a través de David y su trono es donde Dios va a establecer su reinado a través de Jesús y lo vamos a ver más adelante. Aunque Satanás desde el principio siempre ha tratado de usurpar, de robar el trono de Dios. Un ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 1. Los versículos 15 al 18 dicen lo siguiente. Entonces Beceba entró a la cámara del rey David y el rey era muy viejo y Abisag, su manita, le servía. Y Beceba se inclinó e hizo reverencia al rey y el rey dijo, ¿qué tienes? Versículos 17 y 18. Y ella le respondió, Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo, Salomón tu hijo reinará después de mí y él se sentará en mi trono. Y he aquí ahora Adonías reina y tú, Señor, y tú, mi rey, Señor, hasta ahora no lo sabes. Aquí vemos un personaje tratando de hacer una usurpación del trono que Jehová Dios le había prometido a David. Y David había prometido a Beceba que su hijo Salomón iba a ser el heredero de ese trono, porque eso era lo que Dios había prometido. En Segunda de Reyes, capítulo 11, los versículos del 1 al 3 dicen lo siguiente. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, y a él y a su mamá, en la cámara de dormir. En esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. La historia continúa y nos da a entender que el niño que estaban ocultando era el verdadero rey. Pero sin embargo, Atalía estuvo reinando, usurpó el trono de Dios por 6 años, y al sexto año se le devolvió el reinado a Joás, que era el hijo primogénito que debía de reinar.
Aquí vemos otro ejemplo donde Satanás estaba tratando de usurpar el trono que Dios le había prometido a David. En Ezequiel 28, notamos algo muy interesante de la palabra de Dios, diciendo lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado, en medio de los mares, siendo tu hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esto es muy importante que entendamos este versículo, porque en este versículo vemos a un hombre haciéndose pasar por Dios y tomando el trono de Dios y sentándose en lugar de Dios. Lo mismo ocurre, y veremos más adelante, que nos habla el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, acerca de el poder que viene un hombre de pecado, el hijo de perdición, que se ha de sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Para que ustedes vean cómo siempre Satanás ha tratado de usurpar el trono de Dios en los tiempos de los reyes de Israel, como también en el ámbito espiritual en el tiempo del fin. El libro de Apocalipsis, capítulo 2, nos enseña lo siguiente en el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Pongamos mucha atención, hermanos queridos, de aquí en adelante, porque de aquí empieza el centro del tema que estamos estudiando hoy. ¿Cómo es que Satanás trata de usurpar el trono de Dios? Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Aquí están hablando de una iglesia llamada Pérgamo, y Jesús es el que está hablando, que tiene una espada de dos filos. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, dando donde mora Satanás. O sea, Antipas, ahorita vamos a entender esa palabra, fue muerto donde mora Satanás. Y veremos también dónde está ese lugar con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios. El versículo 16 dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nosotros sabemos, a través de la palabra de Dios, en el libro de Hebreo, capítulo 4, qué es la espada que sale de su boca. Hebreo 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Efesios 6:17 nos dice, y toma el yelmo de salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Dios va a destruir toda mentira a través de su palabra, que es la verdad. Muchos mártires, como Antipas, que es lo que vamos a entender más adelante, fueron muertos donde mora Satanás, donde está ese trono, donde se sienta Satanás. La época en la cual la iglesia se unió con el Estado. La iglesia de Pérgamo fue en este periodo de la historia de la iglesia donde la iglesia se unió con el Estado. La iglesia de Pérgamo representa la época en la cual la iglesia cristiana se unió con el Estado romano, bajo los emperadores Constantino en el 313 después de Cristo y Teodosio en el 380 después de Cristo, quien hizo del cristianismo la religión oficial del Imperio Romano mediante el Edicto de Tesalónica. Aquí vemos de inmediatamente cómo está la unión de la iglesia y el Estado. Lo que la Biblia, el espíritu de profecía, nos hace entender que eso es la imagen de la bestia. En el año 313, el emperador Constantino promulgó el Edicto de Milán, por lo que se reconocía oficialmente al cristianismo. Se promulgaba la seguridad del culto y se concedía a las comunidades cristianas la consideración de personas jurídicas. Esta etapa de la historia de la iglesia se cierra con el decreto del emperador Teodosio del 379 al 395, por el que se proclamó, el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Historia del hombre, Alcides, Parejas Modernos, ese es el libro de Don Bosco.
editora, la página 103. Dios condena la unificación de la iglesia y el Estado. O sea, Dios condena la unión de la iglesia y el Estado fuertemente en su palabra y la describe como la fornicación apocalíptica. Lamentablemente, la iglesia, que es símbolo de la mujer, que debería ser fiel a Dios, su esposo, su marido simbólico, abandonó a Dios. Esa iglesia abandonó a Dios al unirse con los poderes temporales, buscando cuidado, protección y sostén del imperio romano. De esta manera fornicó con los reyes de la tierra, la cual hizo de ella una mujer infiel a Dios, una ramera, como lo describe el libro de Apocalipsis capítulo 17, ante los ojos de Dios, quien fue traicionado y engañado miserablemente por esta iglesia. Es por eso que durante la época de Pérgamo estaba en el pleno desarrollo el establecimiento del papado del Vaticano, conocido en la Biblia como el hombre de pecado, porque representa la institución religiosa que se atrevió a cambiar la ley de Dios, según Daniel 7:25. Y el hijo de perdición, también se le conoce a esta iglesia, porque nació como hijo de la fornicación apocalíptica, es decir, de la unificación de la iglesia y el Estado. Cuando la iglesia y el Estado se unen, surgió el papado. Y por ende, en el tiempo de nosotros, cuando nuevamente la iglesia y el Estado vuelvan a unirse, lo que surge es la imagen de la bestia y por ende viene la marca de la bestia. Dice el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos, página 496. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar la conciencia, buscó el apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Esta otra dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil y esto preparó el desarrollo para preparó el camino, perdón, para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Pablo lo predijo al anunciar que vendría la apostasía y será revelado el hombre de pecado. De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Ven lo que le acababa de explicar anteriormente. En la iglesia primitiva, cuando perdió el poder del Espíritu de Dios, fue por aceptar ritos paganos y costumbres no adecuadas con la palabra de Dios. Y por ende, buscó la ayuda y el poder del poder civil, o sea, del gobierno. Y al unirse la iglesia primitiva con el poder o el imperio romano, lo que surgió fue el papado, la iglesia del papa. Para el tiempo de nosotros, como dice la cita a la parte final, donde nos dice, de modo que la apostasía en la iglesia de hoy preparará el camino para la imagen de la bestia. Y por ende, después de la formación de la imagen, viene la marca de la bestia, que es el domingo. La época, también Pérgamos, fue la época en la cual la iglesia se estableció junto al trono de Satanás. Jesucristo dice acerca de Pérgamo, yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás. Apocalipsis 12:13, como leímos. Así que Satanás tiene un trono aquí en la tierra, desde el cual gobierna. Sabemos que Satanás también es llamado el diablo en Apocalipsis 12:9. Para entender este versículo muy revelador, hay que conocer algunos detalles de la historia de esta gran ciudad. En el año 133 antes de Cristo, el rey Afimero Atalo III legó en su testamento el reino de Pérgamo al pueblo romano. Bajo el control del imperio romano, Pérgamo se convirtió en la capital de la provincia romana de Asia Menor. Por lo tanto, Pérgamo, al ser parte del imperio romano, sujeta a los designios de Roma, moró donde está el trono de Satanás. La época en la cual la iglesia asimiló el paganismo y la veneración de personas. O sea, Pérgamos fue la iglesia o el tiempo, en la época en la cual la iglesia asimiló el paganismo
y la veneración de personas. Pérgamo era una ciudad muy religiosa, llena de idolatría, tal como la antigua capital griega de Atenas, que había estado entregada a la idolatría. En Pérgamo se encontraban varios templos dedicados a rendir culto a diferentes dioses paganos. También contó con el primer templo erigido a un honor al emperador Augusto, otro templo dedicado a adorar al emperador Trajano y otro más para venerar al emperador Severo. Noten, hermanos queridos, que aquí, cuando se unió la iglesia y el Estado, surgió el papado y por ende también las falsas adoraciones de divinidades. Esa costumbre la extrajo el catolicismo por el Imperio Romano. En Pérgamos se practica un gran culto de emperadores romanos como si fuesen divinidades, que tras la transición a Roma papal continuó en la veneración de los obispos de Roma, que llegaron a ocupar, perdón, finalmente aquel trono del poder mundial. O sea, el trono que pertenecía a Roma como imperio fue cedido y dado a Roma papal. Que esos tronos que los emperadores romanos habían ocupado antes de ello, pero que habían dejado desocupado por haber trasladado la capital del imperio romano a Constantinopla en el oriente. Por eso es que la palabra de Dios nos dice en Apocalipsis 13, en el versículo 2, dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Aquí vemos cómo el dragón, nosotros sabemos que el dragón en primera instancia representa a Satanás, pero también sabemos que los reyes de esta tierra representan al dragón. Y como en aquel entonces el imperio romano era el que reinaba, el que predominaba en aquel entonces, a través del emperador Constantino y los consiguientes emperadores, después del tiempo elegido por Dios, los emperadores cedieron el trono a la iglesia de Roma. Eso es el cumplimiento de Apocalipsis 13, versículo 2. Pero quiero que noten algo, que cada vez que la iglesia alcanza al poder civil, como nos dice el espíritu de profecía en la siguiente cita, lo utiliza para perseguir a los hijos de Dios. Dice lo siguiente esta cita. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de los sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil y el resultado fue el papado, es decir, una iglesia que domina el poder del Estado y se sirve de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Cada vez que la iglesia alcanza el poder, lo utiliza para perseguir a los siervos de Dios, lo cuales ellos llaman herejes, por cuanto los siervos de Dios no siguen las demandas de ese poder de esa iglesia. Pérgamo también fue la época en la cual la iglesia asimiló la adoración al sol. Pérgamo era además la sede del antiguo culto babilonio al sol. Cuando los caldeos fueron derrotados por los medos persas, huyeron a Asia Menor, donde establecieron su colegio central en la altiva ciudad de Pérgamo. Por lo tanto, Dios escogió a la iglesia de Pérgamo para utilizarla como símbolo profético de aquella época apóstata. En la época, la adoración del sol fue introducida en la cristiandad. Fue el emperador romano Constantino quien en el año 321 emitió la primera ley del descanso durante el día del sol del imperio romano, mandando que todos los habitantes del extenso imperio romano debían cesar de trabajar en el día solís. 62 años después, el emperador romano Teodosio cambió el nombre de Dios Solís, o sea, del día del sol, por el Dios Dominus, día del Señor, camuflajeando de esta manera el día del sol pagano con un lindo nombre cristiano. O sea, cuando ustedes oyen a la mayoría de los cristianos diciendo que ellos guardan el día del Señor domingo, ellos se están refiriendo que ellos guardan el día del sol y no el día sábado como Dios lo manda en su palabra. Durante la época de Pérgamo,
Se comenzaron a usar velas de cera en el 320. Se comenzó la veneración de ángeles y santos muertos, como también el uso de imágenes en el 375. Prácticas que Dios prohibió claramente en su palabra. Era la época en la cual comenzó la misa como un rito de sacrificio diario en el 394. También era la época en la cual comenzó la exaltación de María, como 4 siglos tras su muerte, o sea, adoración a los muertos, en la cual el término Madre de Dios se aplicó por primera vez a ella por el concilio de Éfeso en el 431. También durante esta época de Pérgamo se comenzó a usar vestiduras especiales para los sacerdotes o cura en el año 500 después de Cristo, y en la cual existió la extremunción de los papas. El cardenal Newman admite en su libro El desarrollo de la religión cristiana, en la página 359, que templos, incienso, aceite, velas, ofertas devocionarias, agua bendita, santas fiestas y estaciones de devoción, procesiones, bendiciones de campos, vestiduras sacerdotales, la coronilla de sacerdotes y monjas, imágenes, todo esto son de origen pagano. O sea, el mismo cardenal Newman, perteneciente a la iglesia, declaró en su libro que todas estas cosas son de ritos paganos. En Pérgamo era además la época en la cual las 3 tribus arianas, en oposición al establecimiento del papado del Vaticano, fueron eliminadas, o sea, los 3 cuernos de Daniel capítulo 7:25, preparando el camino a la siguiente iglesia, la de Tiatira. Primero los cerulos en el 493, luego los vándalos 534 y finalmente los ostrogodos en el 538. En ese año fue establecido normalmente el poder de Roma, en el 538. Habiéndole dicho toda esta historia, entramos nuevamente a los versos de la Biblia, donde nos ayudará a entender cómo es que el papado ha sido sentado en el trono que le pertenece a Dios. En Apocalipsis capítulo 2 nos dice lo siguiente, el versículo 13. Yo conozco tus obras. Recuerden que le dije que íbamos a explicar el nombre que significa Antipas. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Está hablando la iglesia de Pérgamo. Tú moras donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pues Antipas, Cristo elogia en esta iglesia de Pérgamo a los que retienen su nombre y a los que no negaron la fe de Jesús. Es la iglesia en la que Cristo menciona a su fiel testigo y mártir Antipas, que murió durante la época de Pérgamo, donde mora Satanás, es decir, en Roma. Antipas es representado como el testigo fiel de Jesús, que murió como mártir. En los registros de la historia no se encuentra un personaje llamado Antipas. Por lo tanto, es de suponer que se refiere a un individuo que no se refiere, perdón, a un individuo en particular, sino representa a una clase de personas que se oponían al poder de los líderes religiosos cristianos, los obispos, también conocidos como papas, que se casaron simbólicamente con el poder político del Imperio Romano y que eran parte de la gran apostasía y asimilación del paganismo de aquella época, y permitieron, entre otras cosas, la abominación establecida del día del sol domingo como día de reposo cristiano. Antipas está compuesto de 2 palabras: anti, que significa en contra, y pas, que es una abreviatura de papas, que significa padre o papa. Quiere decir que las personas que estaban en contra del poder del papado eran lo que este versículo Jesús está describiendo como Antipas, o sea, lo que estaban en contra del papado. Estos mártires, conocidos como Antipas, o sea, fueron muertos, destruidos por el fuego, en la hoguera y en diferentes lugares, por estar en contra del papado. En aquella época había muchos mártires, testigos fieles de Jesucristo, en Roma antigua, capital del Imperio Romano,
y en Constantinopla, la nueva capital del Imperio Romano, que se oponían a las diferentes apostasías de la iglesia. El pagano culto del sol y del mitraísmo entró mediante Pérgamo también en la cristiandad. Todos los cultos y ritos paganos entraron en esta iglesia, en este tiempo de este periodo de la iglesia de Pérgamo, que fue donde se unió la iglesia y el Estado. La representación de la iglesia de Pérgamo es muy fuerte. Jesús se quejó de ella diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen las doctrinas de Balaam, que engañaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación y trampas. Y también, perdón, tienes a los que retienen las doctrinas de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Eso está en Apocalipsis 2, 14 y 15. ¿Qué es las doctrinas de Lobal? Allí, de Balaam, perdón. Allí mismo nos dice que Balaam, un personaje malvado, ya aparece como 60 veces en la Biblia, enseñó a los hijos de Israel a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esa fue la enseñanza de Balaam y esa misma enseñanza fue que se instituyó nuevamente en la iglesia de Pérgamo. De esta manera puso tropiezo ante ellos. Fue Balaam quien aconsejó a Balaam a seducir a los israelitas mediante las mujeres de Moab. Eso es el tipo y antitipo. Recuérdense que mujeres en profecía significa iglesia. A participar en el paganismo. O sea, Balaam habló con Balaam para que utilizara a las mujeres de Moab para engañar a sus hijos a participar en el paganismo y en la idolatría. Desafortunadamente sabemos que tuvo éxito con la tentación de las mujeres y el vino. Mujeres, iglesia, vino, doctrina y enseñanza para el tiempo de nosotros. Como vimos hace un momento, durante la época de la iglesia de Pérgamo, la cristiandad cometió la fornicación espiritual apocalíptica, o sea, la unión entre la iglesia y el Estado. Ese periodo de tiempo, que lo que acabamos de leer, está reflejado en esta gráfica del 313, cuando el emperador Constantino reconoce oficialmente al cristianismo y termina la persecución. Surge en ese periodo la iglesia de Pérgamo y en el 538 se establece el papado del Vaticano. Entre ese lazo de periodo de tiempo se une la iglesia y el Estado, que es lo que conoce como la fornicación apocalíptica. Surge el día del sol, se introduce por ley como el día de descanso, se introduce la idolatría romana, elimina toda oposición. Los tres arianos son eliminados. En 2 Tesalonicenses, acuérdense el nombre del tema del estudio que estamos haciendo, tratando de usurpar el trono de Satanás. En 2 Tesalonicenses, el apóstol Pablo nos dice acerca de este usurpador lo siguiente. Leemos los versículos del 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. O sea, antes de que venga Jesús, dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Leyendo este versículo, yo quiero que ustedes miren esa gráfica que está en su pantalla. Ustedes ven a este personaje, al Papa Francisco, sentado en un trono. Sabemos que está en la iglesia, sentado en un trono blanco, en el medio de dos querubines. Recuérdense que Satanás siempre ha tratado de usurpar el trono de Dios, utilizando a los reyes de la tierra. No pudo hacerlo a través de los reyes, pero ahora lo está haciendo a través de la iglesia.
Mirando la foto, la imagen, en el libro de Isaías, capítulo 37, versículo 36, nos dice lo siguiente. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Dios mora entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. El Salmo 91, versículo 1 dice lo siguiente. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Cuando usted lee este salmo en inglés, le dice lo siguiente: The Lord reigneth, let the people tremble. He seated between the cherubims, let the earth be moved. Él se sienta, Jehová Dios, el verdadero Dios, creador del cielo y de la tierra, se sienta entre querubines. Aquí yo creo que quiero que ustedes miren cómo está sentado el Papa en un trono blanco entre querubines. Está usurpando Satanás el trono de Dios en la tierra. Acuérdense que el trono terrenal se le prometió a David y a su linaje, a su descendencia. Nosotros sabemos que ninguno de los papas son descendientes de David. Y lo vamos a ver más adelante. Quiero leerle esta noticia con relación a todo el tema que estamos estudiando y la usurpación del trono de Dios por medio de Satanás a través de sus súbditos. Dice lo siguiente esta noticia. Vatican News. John Kerry. El Papa Francisco es una de las mayores voces sobre la crisis climática. ¿Por qué es importante? Eso es una pregunta que le están haciendo a él. ¿Por qué es importante para ti incluir una visita, en tu visita, perdón, al Papa en este viaje a Europa? Dice él, bueno, en rojo, el Papa es una de las grandes voces de la razón y una autoridad moral convincente sobre el tema de la crisis climática. Ha estado por delante de la curva. Ha sido un líder. Su encíclica Laudato Si es realmente un documento muy poderoso, elocuente y moralmente muy persuasivo. Esas palabras son muy interesantes que ustedes las entiendan, hermano. La encíclica Laudato Si, nosotros sabemos, ya hemos estudiado a qué se refiere. Esa encíclica es para el cuidado de nuestra casa común, o sea, el planeta, según ellos. Y que hay a través de esa encíclica y del cuidado de la tierra, no es nada más y nada menos que llevar el domingo como día de adoración. Sigue diciendo la noticia. Y creo que su voz será una voz muy importante antes y durante la conferencia de Glasgow. Hermano querido, esa conferencia Glasgow se llevará a cabo en el mes de noviembre. ¿Ok? A la que creo que tiene la intención de asistir, dice Kerry, que el Papa tiene la intención de asistir a esa reunión. Entonces, necesitamos a todos en esta pelea. Todos los líderes del mundo deben unirse. Escuchen bien, todos los líderes del mundo deben unirse y cada país debe hacer su parte. ¿Unirse a quién? Anteriormente le cito al Papa Francisco y a su encíclica, que es muy poderosa y elocuente. Todos los líderes del mundo, dice Kerry, deben unirse y cada país debe hacer su parte. Y creo que su santidad, eso es Kerry hablando, John Kerry hablando del Papa Francisco, dice, creo que su santidad habla con una autoridad moral que está bastante separada. Es único y necesitamos todo el poder que podamos aportar. Todo el poder que podamos aportar. Le repito esa última parte. Todos los líderes del mundo deben unirse y cada país debe hacer su parte. Yo creo que su santidad, escuchen bien, habla con gran autoridad. Escriban en sus anotes esa palabra, autoridad. Escríbanla a esa palabra, autoridad. Es único y necesitamos todo el poder que podamos aportar. Recuerden, esa palabra autoridad y poder.
Si ustedes leen en su pantalla, en la noticia que le estoy reflejando, menciona esa palabra authority, está en rojo. We need all, the power está en rojo. We can bring to the table. La palabra mesa está ahí. Entonces, si en la palabra que está ahí mesa, quiere decir que ellos le están ofreciendo un asiento para que se siente el Papa Francisco, para que él pueda sentarse y poner su autoridad y su poder. Esa noticia no habla esas tres palabras. Mira a ver si no es lo mismo que nos dice Apocalipsis 13, el versículo 2 y el 13. Autoridad, authority, power y the table. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón, que es el poder civil, o Satanás también, le dio su poder, authority, y su trono, el table se tiene que sentar, y gran autoridad. Ahí está la palabra, poder, power, authority y su trono. El versículo 3 dice, vi una de su cabeza como de herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Quiere decir que según lo que nos está diciendo Kerry, que ellos le están dando el asiento al papado para que ponga su autoridad y su poder. Después que él se siente y tome su poder y su autoridad, la herida mortal va a ser sanada. Es lo que sucede inmediatamente después. El espíritu de profecía nos dice, Satanás está lleno de odio porque no puede atar en manojos a los hijos de Dios con el mundo, a fin de que le rindan completa obediencia. Reyes, príncipes y gobernantes han colocado sobre sí mismo el rótulo del anticristo y son presentados por el dragón que va a hacer guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En su enemistad contra el pueblo de Dios, se muestran culpables también de la elección de Barrabás en lugar de Cristo. Eso es lo que está mencionando Kerry, que le van a dar su asiento en la mesa para que ponga su poder y su autoridad, lo mismo que nos dice Apocalipsis 13, versículo 2. Continúa diciendo la noticia. Déjenme hacerle una pregunta muy concreta sobre los pasos prácticos a nivel diplomático. Viene la pregunta, todo en rojo lo que dice allí. ¿Cómo los Estados Unidos, eso es el Vatican News que le está haciendo la pregunta a Kerry, cómo los Estados Unidos, como su superpotencia, una superpotencia económica y política, y la Santa Sede, como una nación muy pequeña, pero como una autoridad moral y espiritual, cómo pueden colaborar en la lucha conjunta por una economía global positiva y para luchar contra el cambio climático? Miren la pregunta sabiamente que le está haciendo este reportero del Vaticano. ¿Cómo los Estados Unidos, en pocas palabras, una potencia muy grande, se unirá a la Santa Sede? Se unirá al Vaticano, que es una nación muy pequeña. Recuérdense, hermanos queridos, que en el libro de Daniel capítulo 7, los versículos 24 y 25, nos da a entender y nos habla acerca de este poder vaticano como un cuerno pequeño. Esta nación muy pequeña se unirá a la nación muy grande, Estados Unidos, para impulsar una economía global positiva y luchar contra el cambio climático. Esto es el cumplimiento de Apocalipsis 13, del versículo 1 hasta el 18, donde Estados Unidos se une con el Vaticano. Sigue diciendo la noticia. El Santo Padre, como le llama Kerry, es una de, si no la más. Está diciendo, si no es una de, es la más potente voz, la más poderosa voz del planeta. Y ha sido extraordinario en la elocuencia de su llamado a las personas para que den un paso al frente y sean razonables y vivan nuestra responsabilidad como seres humanos en cuidado de la creación de Dios. Y todos tenemos que ser administradores de esa creación. Ese es el mensaje. Una nación muy pequeña. Nosotros sabemos a través de la historia que el Vaticano es la nación más pequeña de la Tierra.
como ustedes ven en pantalla, en esa noticia. Si alguno quiere que yo la comparta, la compartiré luego, pero proseguiremos con el tema. El Vaticano es el estado independiente más pequeño del mundo y la residencia del liderazgo espiritual de la Iglesia Católica Romana. Su territorio está rodeado por la capital italiana de Roma. ¿Cómo este cuerno pequeño se hará grande? En el libro de Daniel, capítulo 7:2 dice, perdón, 7:20, asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, lo que le mencioné anteriormente. Y este mismo cuerno tenía ojo y boca que hablaba grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. ¿Cómo es que va a parecer o se va a hacer más grande? En la misma noticia, Kerry lo dice. Dice, y creo que el Vaticano puede ser una entidad pequeña o una nación pequeña, pero el rebaño es enorme a nivel mundial y su santidad, el Papa Francisco, tiene la capacidad de ayudar a impulsar la acción de los países. Ustedes ven la unión de la Iglesia y el Estado, dándole el poder y el trono al Papa Francisco. Dice, tiene la capacidad de poder afectar a los ciudadanos en muchos países, diferente al mismo tiempo, y hacer que pidan a sus gobiernos que sean responsables, que hagan lo que tenemos que hacer para preservar el planeta. En pocas palabras, Kerry está diciendo que el Papa Francisco, con todo su adepto de la Iglesia Católica y los otros religiosos, tienen que, tienen que pedirle a los gobiernos, o sea, unión de la Iglesia y el Estado, que sean responsables, que hagan lo que tenemos que hacer para preservar el planeta. Entonces, creo que el mundo tiene un respeto especial por el Papa Francisco, dice Kerry, y no hay duda de que él ya ha sido un líder significativo en este esfuerzo. Dice azul la parte final, y lo buscamos para obtener más orientación y ayuda para hacer este trabajo. Diríamos, cumplido está, hecho está, la unión de la Iglesia y el Estado. Dice esta cita del conflicto de los siglos, con referente a esto que está sucediendo en esta noticia con John Kerry en el Vaticano. Los dignatarios de la Iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ello apelarán al cohecho, a la persuasión o a la fuerza. La falta de autoridad divina se suplirá con ordenanzas abrumadoras. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América se verá a los protestantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. La libertad de conciencia que tanto sacrificio ha costado no será ya respetada. En el conflicto que está por estallar, veremos realizar la palabra del profeta. Aeróse el dragón contra la iglesia, contra la mujer, y se fue para hacer guerra contra el residuo de su simiente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Aquí vemos el cumplimiento de esa noticia que acabo de leerle de Kerry. Recuerden que está pidiendo que la iglesia le exija al gobierno, y vemos en sí una unión de la iglesia y el Estado. Y vemos que si se lleva a cabo esta reunión en noviembre y tanto la iglesia como el Estado, y el Estado le dé el poder a la iglesia, veremos lo que sucederá. Siempre que la iglesia, dice esta cita, siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma, al aliarse con los poderes mundanos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. Hermanos queridos, un tiempo muy peligroso nos apresta muy pronto. Ustedes lo saben, yo lo sé por la gracia de Dios que nos ha ayudado a entenderlo. En el tiempo de angustia, en el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitamos tener una experiencia
que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Sucede muchas veces que los peligros que se esperan no resultan tan grandes como uno se los había imaginado, pero este no es el caso respecto a la crisis que nos espera. Es una crisis como nunca antes, hermanos queridos. La imaginación más fecunda no alcanza a darse cuenta de la magnitud de tan dolorosa prueba. En aquel tiempo de tribulación, cada alma debe sostenerse por sí sola ante Dios. Si Noé, Daniel y Job estuvieren en el país, vivo yo, dice Jehová el Señor, que ni a hijo ni a hija podrán ellos librar por su justicia. Tan solo a sus propias almas librarían ellos. En ese tiempo de angustia, como nos lo dice Daniel 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo. Todo lo que se haya escrito en el libro. Hermanos queridos, el trono de Dios, Satanás está tratando de usurparlo y lo ha entregado al Vaticano. Los reyes de esta tierra le están devolviendo el poder, pero ese trono no le pertenece. Ese trono le pertenece a Dios y no pertenece a nosotros. En el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmando en juicio e injusticia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Recuerden, hermanos queridos, que Dios prometió a David que su trono iba a estar para siempre en su descendencia. No es para que sea entregado a Satanás y al papado. En Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Juan 7:42 dice: no dice las escrituras que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. En Lucas 1:30 al 33 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. El trono que Dios le prometió a David le será entregado a Jesús, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Gloria a Dios por eso. En Jeremías 23 nos dice lo siguiente: he aquí que vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. En el libro de Apocalipsis, capítulo 11:15, nos dice: el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él, Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Mucha esperanza, mucha palabra de esperanza para nosotros, que aunque veamos que Satanás está tratando de usurpar el trono de Dios e imponiendo días falsos de adoración, que es el domingo, sabemos que por medio de las promesas en la palabra de Dios, el reino, ese trono le pertenece a Jesús, y veremos que ese trono también nos pertenece a nosotros. En el libro de Apocalipsis 21
dice lo siguiente: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios recuperará el trono aquí en la tierra, el trono que le prometió a David, perdón, para entregárselo a su hijo Jesús. En Apocalipsis 22, versículo 1 y 2 dice lo siguiente: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a un lado del otro, del lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes un fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Quiere decir que el trono de Dios estará establecido aquí en la tierra con nosotros, como dice Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22. Y con este último versículo quiero terminar, hermanos queridos. En Apocalipsis 3 nos dice la palabra de Dios, el versículo 21: al que venciere, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos queridos, este hermoso privilegio que tendremos nosotros es el por el cual Satanás ha estado peleando y destruyendo